El transporte público en la ciudad de Córdoba ya se encuentra en emergencia, un proyecto que ingresó justamente esta mañana y con una votación ajustada, hay que decirlo, se convirtió ya en ordenanza. 16 votos a 15, toda la oposición votó junta. Pero ¿cuál es otro de los datos de esto? La reiteración de un mecanismo casi automático de sanción de propuestas, de proyectos del oficialismo, tanto en la legislatura como en el Consejo Deliberante, que ha sido el caso de hoy. Y aquí repasamos en apenas pocas semanas lo que han sido la manera en que prácticamente el oficialismo lo que ha querido lo ha hecho sin dar lugar prácticamente a un debate más profundo en los proyectos respectivos. En el Consejo Deliberante, el 8 de mayo pasado, se trató rápidamente el recorte salarial a los municipales, que había sido el proyecto presentado horas antes. Aquella jornada, recordemos, que marcó una manifestación, una tensa jornada con el SUOEM a las puertas del Consejo Deliberante, que debatía de manera virtual este proyecto donde prácticamente no hubo margen para debatir, ¿no? Bueno, y unos días después, al 8 de mayo, el día 20 de mayo, entra a legislatura justamente el proyecto de reforma jubilatoria presentado ese mismo día, y una vez más el argumento y la queja sobre todo de la oposición es que ni siquiera había tiempo para conocer lo que decía la letra de ese proyecto que ingresaba. Un proyecto de un tema muy importante que prácticamente se levantó la mano con la mayoría que hay y pasó rápidamente el trámite legislativo. Y lo que ocurrió hoy, que acaba de terminar la aprobación de la emergencia en el transporte, fue presentado, ingresado el miércoles el proyecto, ayer se trató rápidamente en comisión y hoy se aprobó con el agregado de que antes de mediodía se conoció que ingresaron además capítulos referidos al cambio del funcionamiento de TAMSE y del ESIOP, que ha cambiado de nombre en esta gestión. Todo esto prácticamente con pocas horas para ser comentado, discutido allí en el recinto y aprobado por la mayoría, por solamente un voto, como decía José Orlando. Algo que ocurrió hace instantes nada más, por lo tanto la situación es caliente allí en el Consejo Deliberante. Nos vamos con vos, José Orlando, y con más testimonios de lo que allí estaba pasando. José. Y justamente el segundo proyecto de reformas en el funcionamiento de TAMSE y ESIOP es lo que se está tratando en este momento, en esta sesión que tiene esta modalidad virtual. Como decíamos, mientras aquí se estaba debatiendo el proyecto de declarar la emergencia en el transporte, en los alrededores del Consejo Deliberante se reunieron, porque se movilizaron los choferes de UTA, con algunas situaciones particulares de discusiones entre los propios choferes sobre la forma en que cómo iban a seguir con este conflicto que lleva 16 días y ellos con varios meses sin dar sus sueldos, que es lo que más le preocupa en este momento, más allá de lo que de ahora en más disponga la municipalidad sobre los cambios que va a haber en el transporte urbano. Pero desde la oposición, 5 bloques de opositores presentaron un proyecto y desde el FIT Laura Vilches presentó otro proyecto alternativo que por supuesto no prosperaron. Juan Pablo Quintero, bueno, usted representó a uno de estos proyectos alternativos, pero básicamente, ¿qué le deja de dudas que lo planteó en el debate sobre esta iniciativa que ya es una ordenanza del oficialismo? Buenas noches. Bueno, la verdad que nosotros lo planteamos el día miércoles cuando este proyecto tomó estado parlamentario y lo dijimos con claridad. Tratar un proyecto de ordenanza de semejante envergadura para declarar la emergencia del transporte en 48 horas, cuando nosotros sabemos que de hace más de 2 meses el Ejecutivo está trabajando en esto, nos parecía muy poco serio. Estos concejales no tuvieron ningún tipo de información por parte del Ejecutivo, salvo ayer en la reunión de comisión que vino el secretario de Movilidad Urbana, al que personalmente le formulé 52 preguntas, no me contestó ninguna, que dejó documental que cuando la vimos eran 4 páginas en concepto de toda documentación que trajeron para avalar esta emergencia del transporte, una emergencia que acaba de aprobar el oficialismo en soledad, que le da amplísima facultad de por un año, prorrogarle por un año, pero le da amplísima facultad al Ejecutivo para que pueda manejar todo el transporte, toda la política de transporte urbano, no solamente del transporte público o masivo, sino también integralmente con taxi y remis, porque no hace la diferencia y no lo diferencia y no lo aclara. Si lo preguntamos ayer al secretario de Movilidad en qué diferenciaba, por supuesto que no nos dijo nada. Nos preocupa la situación de los trabajadores, nos preocupa la situación de los usuarios que hace 16 días que están sin transporte. Le preguntamos cuáles eran las primeras medidas que iban a tomar para garantizar que esos que hoy andan, que los ciudadanos que hoy están de a pie
empiecen a tener un transporte. No nos contestaron nada, pero absolutamente nada. Y sin embargo pretendían que nosotros acompañáramos un proyecto. Por supuesto presentamos uno en minoría, un despacho en minoría, que una vez que se aprobó el de la mayoría se torna abstracto. Pero la verdad que nos preocupa esta metodología, nos preocupa la falta de diálogo del Ejecutivo Municipal, nos preocupa que no busquen el diálogo político, no digo los consensos porque muchas veces es difícil encontrar en temas tan y pensando tan distintos, pero por lo menos me parece que lo menos que tienen que hacer es brindarnos la información para saber dónde estamos y básicamente decirles a los cordobeses a dónde van. No tenemos la más remota idea de dónde van con el sistema de transporte. Gracias, Quintero, es muy amable. Y también decíamos, Gerardo Cruz, otro proyecto alternativo al oficial lo presentó la concejala Laura Vilches. Bueno, una iniciativa de su sector que no prosperó, pero usted planteó también algunas dudas con respecto a lo que se viene. Así es, lo grave realmente es que este debate en el recinto de manera completamente antidemocrática, porque van a hacer uso de la cláusula de gobernabilidad que les da mayoría automática, se da en paralelo, como vos mencionabas, al conflicto que se desata con los trabajadores del transporte. Y las ordenanzas que se están discutiendo son parte del chantaje del gobierno del municipio para con los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de la transformación de la ESIOP, así como de la TAMSE, es la amenaza de sacar choferes de otro lado para quebrar la huelga de los trabajadores del transporte. Acá al oficialismo no le importa a los usuarios, no le importa que realmente la población tenga transporte, porque si realmente eso le importara, habría que llamar a discutir todas las condiciones del sistema del transporte. Y ni hablar que lo que quieren hacer es garantizar el negocio de las empresas. Ayer el propio secretario de Transporte dijo que las empresas eran inviables. Bueno, si son inviables en esta condición, que el municipio tome a su control, bajo responsabilidad de los trabajadores y con el control de los propios usuarios, el transporte, y de esa manera se podría garantizar el servicio. Realmente acá no solo hay chantaje, sino una vez más garantizar los negocios de los empresarios, que le pedimos insistentemente que nos dieran números sobre qué hicieron con los más de 2.671 millones de pesos en subsidio que recibieron en los últimos 3 años. No hay una sola información referida a eso y obviamente el ataque va hacia los trabajadores que hace días que no cobran su salario, que no están garantizando tampoco el servicio de los usuarios porque no les interesa efectivamente. Yo creo que esto que están votando va a la precarización mayor del sistema, bajando frecuencias, extendiendo las paradas, es decir, a que el usuario esté más perjudicado que antes. Muchas gracias, es muy amable. Estas son las voces de la oposición. Y tenemos también otro concejal más. Bueno, Negri, ¿cuál es su análisis de lo que se viene, ¿no? Porque ya está planteado el proyecto de ustedes, el alternativo que no prosperó. No, primero decirle a los televidentes, la ordenanza que aprobó el oficialismo hoy no les va a devolver el transporte. Esa es una realidad. No les va a devolver el transporte. El intendente se ha llenado de superpoderes. Esa es otra realidad que la tienen que saber. Y en emergencia. Sin dialogar, sin hablar con la oposición, pero por sobre todo las cosas en un tema que es muy central. Es un sistema que hay que darlo vuelta pata para arriba, pero hay que rediscutirlo con el transporte de la calle. Yo no sé qué hacen hace 15 días, están durmiendo la siesta. Sinceramente se lo digo. Mientras le han dicho a muchos comerciantes que abran sus pymes, que abran los restaurantes, que abran los bares, pero no le resuelven el tema del transporte. Entonces, hay muchas contradicciones. Y yo estoy preocupado por algo, y lo quiero decir también. Aturde el silencio también del gobernador Schiaretti. Vinieron con el mismo equipo, provincia y municipio. Yo no creo que sea del agrado de la ciudad, que haya una tensión permanente con los gremios, metiéndonos 1.500 personas en la calle en cada manifestación, casi, te diría, siendo unas bombas virales cuando le dicen al vecino de a pie que para esto le faltan 45 días más a la pandemia, ¿eh? Y le meten miedo, porque le están metiendo miedo a la gente. Entonces, en clima de emergencia hay que tener mucha racionalidad y mucho diálogo. Y yo creo que el intendente de la ciudad se ha pasado de vuelta. Se ha pasado de vuelta definitivamente, hoy lo hemos visto nosotros y creo que no resuelve absolutamente nada. Muchas gracias, muy amable concejal. Entonces aquí ya tuvimos esto, ¿no, Gerardo Cruz? Las opiniones de la oposición con respecto a esta emergencia del transporte urbano que ya es una normativa vigente. Pero, ¿qué pasaba en los alrededores? Mientras se iniciaba el debate virtual aquí en el Consejo Deliberante, los choferes de UTA se movilizaron desde el gremio hasta cercanías, porque estaba todo cercado por la policía,
vallado por la policía del Consejo Deliberante. Y estuvieron ahí manifestándose algún tiempo, algunas horas, en Humberto Primo y Cañada. En primera instancia hubo algunas cuestiones que se debatieron sobre si seguir o no mientras estaba el debate, y ahí surgió un llamado del secretario adjunto del gremio para sitiar la ciudad.